Buenos días. ¿Alguien conoce a una persona mayor de 15 años que tenga trabajo o que esté en búsqueda de uno? Sí, Sí. yo. A ver, cuéntanos una historia tú. ¿De qué? De una persona mayor de 15 años que... Mayor puede ser menor. Claro. Pues mi amigo Pablo aquí tenía, a los 10 años, se metió de mesero a trabajar en un restaurante. ¿Consideras que él tenía la preparación académica adecuada? Sí, claro, porque eso ya es más atención de, o sea, como que más servicial, una actitud más O servicial. sea, tú dices que no se necesita la secundaria, la prepa para Pues, poder realizar ese trabajo. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre desempleo, donde les vamos a presentar nuestros objetivos principales, que son cuáles son las causas de este fenómeno. Les daremos cifras y estadísticas e información con base a varias instituciones aquí en México, y además les hablaremos principalmente a su sector, que es el sector juvenil y el desempleo en el Distrito Federal y en el Estado de México. Primero vamos a ver qué es el desempleo. El desempleo dícese del sector de la población que carece de algún trabajo, pero que está disponible y que está dispuesto para conseguir este mismo. Pero ¿qué es lo que lo origina? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Tú por qué despedirías a alguien de tu empresa o de tu compañía? Si es ineficiente, O sea, tú dices por mala... que no haga bien su trabajo, solo porque sea mal, o que llegue tarde. llega tarde, Que sea deshonesto. que sea deshonesto. Pues esas son unas de las principales cosas que esos entrarían entre las secciones coyunturales del sistema, porque esos son, digamos, la parte interna de la empresa, lo que tú haces, los despidos de la empresa, cosas más que nada internas. Por otro lado tendremos las causas estructurales que veremos más a detalle. Como les dije, las causas coyunturales son las causas internas que son de la misma empresa. Por ejemplo, una causa muy común es la inflación. Se refiere principalmente a que los costos de la empresa están siendo mayores, que tenemos pocos empleados y que esos empleados no están mal remunerados y tienen unos malos salarios. Asimismo, podemos ver como otras situaciones de las mismas empresas. Por ejemplo, cuando tienes una crisis política, económica, social, se refiere principalmente a que el gobierno no te deja crecer. Tienes que invertir más dinero para hacer más producción, pero no tienes ese dinero para hacerla. Eso quiere decir que también tu empresa estuvo mal diseñada desde un principio porque no lo planeaste bien. Entonces eso también lo podemos ver con la poca preparación académica tanto de la empresa como de los mismos empleados que se fueron a meter a esa empresa. Y eso va a provocar el pesimismo empresarial de no tiene caso continuar con esta empresa, ¿para qué le sigo? Mejor, ¿sabes qué? Ya aquí se acaba. Y otra de las causas de los despidos es, como decías, que es el contrabando de ideas, que pues como ya en esta empresa no es lo suficiente o me está pagando muy poco, pues me voy a otra empresa que haga prácticamente lo mismo. Ahora vamos a un sector un poco más general o más amplio que se refiere a los despidos estructurales, o más que nada a las situaciones que hay demasiada población y entonces no puedes tener el control sobre esa población que es demasiado extensa y existe una sobrepoblación y muchos van a querer hacer el mismo trabajo. ¿Cuántas personas no conocen que estudiaron exactamente lo mismo? Contaduría o... ¿Cuántos amigos no tienen de ellos que dices, está estudiando lo mismo de siempre o que sea muy popular como arquitecto? A ver, levante las manos. Arquitecto. No sé, lo que quieran, una de esas carreras muy comunes y que esté muy Administración de obvia. empresas. Administración de empresas, con todo. O sea, ese tipo de carreras, ¿no? Muy común. Fuera algo muy común es que ya es demasiada gente. Lo que produce que sea demasiada gente es que ya no van a trabajar en el país. Entonces van a buscar oportunidades y se van a ir a la migración y se van a ir a trabajar a Estados Unidos, a trabajar en otros lugares donde en lugar de crear una nueva empresa por falta de dinero, falta de iniciativa, es como un círculo vicioso en lo que cae la sobrepoblación. ¿Y por qué el problema es la sobrepoblación? O sea, para mí el problema puede ser que existe un salario mínimo y que no se permite el libre mercado y todos seríamos empleados aunque ganáramos $1, pero todos tenemos trabajo. A ver, otra vez te pregunté cómo es más complejo. O sea, sí,
según la teoría del libre comercio no importaría la sobrepoblación, o sea, el problema es, por ejemplo, el salario mínimo. Si las empresas pudieran disponer sobre, si decido pagar $1, todos tendríamos empleo, según la teoría del libre comercio. Entonces no sería un problema la sobrepoblación dentro de la estructura del desempleo. El problema con la sobrepoblación, sí, pero es que no hay las suficientes empresas. Te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, Pemex es una única empresa que se dedica a los petróleos. ¿Y por qué no existen otras? En Estados Unidos tenemos en comparación un contraste donde existen 23 compañías que se dedican a lo mismo, lo cual va a producir una mayor competitividad y mejor calidad en el servicio. Entonces es el mismo círculo vicioso de las mismas, es que es una sobrepoblación sobre las personas que no están preparadas y no cuentan con los beneficios económicos para mejorar la economía del país. Entonces es un círculo que cae. Todos aquí conocemos lo que es el desempleo y sabemos que muchísimas personas a lo largo de la historia de nuestro país han visto mermadas sus condiciones de vida debido a esto. Así como mi compañero Gabriel ya les definió lo que es el desempleo y dio algunas causas, yo me voy a centrar más a darles cifras y datos. Y la mayoría de estos datos vienen del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esta institución fue creada por nuestro gobierno para poder darnos más información sobre distintas situaciones sociales y problemáticas que existen en nuestro país. El INEGI nos dice que el 60% de nuestra población es económicamente activa. Esto quiere decir que o trabaja o que quiere trabajar. También nos dice que 4% de este 60%, que es aproximadamente más de 1,5 millón de personas, se encuentran desocupadas. El 7% subocupadas y la mayoría restante son ocupadas. Ahora, nuestra tasa de desempleo es de alrededor de 4 y 5%. ¿Y cuándo ustedes creen que sean los países que tengan una mayor o menor tasa de desempleo? Bueno, aquí ya aparecen, pero por favor quiero que alguien me diga cómo creen que esté la tasa de desempleo de Estados Unidos comparada a la de nosotros. Pues más como en el 3, ¿no? El 1, ¿no? Bueno, sorpresivamente, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de entre 8 y 10%. Las fuentes que vi variaban mucho, por eso no la decidí poner. Pero si bien la tasa de desempleo de Estados Unidos es mayor, comparamos el salario mínimo y vemos que el salario mínimo en México es de 70 pesos al día, mientras que en Estados Unidos es de más o menos 700 pesos. Por eso a veces la información que nosotros vemos, tanto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el INEGI, a veces son engañosas y es por eso que hay que analizarlas de una forma correcta y sensata. Ahora, para poder hacer las tasas de desempleo nacionales, hay que hacer las tasas de desempleo por entidad federativa. ¿En qué lugar creen que esté la Ciudad de México y el Estado de México a nivel nacional en tasa de desempleo? Yo creo que va a estar muy alto, ¿no? Sí, efectivamente la Ciudad de México y el Estado de México están entre los 5 estados de la República Mexicana que tienen una mayor tasa de desocupación, y sorpresivamente 2 estados pobres como lo son Guerrero y Chiapas tienen una tasa de desocupación muy baja. Pero esto también resulta ser un poco engañoso, porque muchísimas personas del interior de la provincia vienen tanto a estudiar como a buscar un trabajo, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Y mientras tanto, si vemos cómo está movido, por decirlo así, el salario dentro de Guerrero y Chiapas, vemos que la mayoría de los que trabajan ahí tienen un salario bajo y no muy alto. Ahora, antes de concluir mi participación, brevemente les voy a hablar sobre el trabajo informal y el trabajo formal. Todos sabemos lo que es el trabajo formal, y en cuanto al trabajo informal, pensamos que solo son vendedores ambulantes que venden alimentos y ropas en la calle, por ejemplo. Pero un ejemplo sería una persona, un mesero que trabaja en un restaurante, que gana un sueldo base al mes y más las propinas, pero su jefe, su patrón, decide no pagarle sus seguros, no tiene aguinaldo y no tiene ninguna prestación. Y es así como en México 60% de los trabajadores ocupados están dentro del sector informal. Ahora una breve introducción a lo que dará mi compañero, que es el desempleo juvenil. Si bien México, que pertenece a la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, son más o menos 50 países,
México presenta la tercera tasa de desempleo más baja, que eso en apariencia es bueno, pero la tasa de desempleo juvenil de México es de las 10 peores. Millones de jóvenes mexicanos no tienen empleo y esto ha generado mucha preocupación en nuestros representantes políticos y en nosotros mismos, porque estos jóvenes argumentan que no tienen trabajo porque les dicen que no tienen experiencia, pero ¿cómo van a obtener un trabajo si no les dan una oportunidad para generar experiencia? Ahora, haciendo un poco más de énfasis al último que nos acaba de comentar, imagínense, nos ofrecen diferentes políticas para mejorar o implementar más empleos en México, pero realmente, ¿qué políticas? Hasta es irónico, ¿no? Ciertamente, en esta imagen es como una burla de una persona buscando trabajo, buscando en Google, un dibujador busca trabajo. Un dibujador, alguien que puede bien innovar algo y conseguirse y generarse su propio trabajo, cosa que aquí realmente está muy mal. Y nuevamente volvemos al mismo dilema, ¿no? Si no hay experiencia, no hay trabajo, si no hay trabajo, no hay experiencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Realmente en México lo que es un problema es la innovación, no tanto el desempleo, porque levante la mano aquí, ¿quiénes son ingenieros? Están estudiando para... A ver, ¿cómo ya se graduó? ¿Quiénes se están en una licenciatura? Son menores, y ciertamente esta cantidad ha ido aumentando significativamente en escala demasiado grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez hubo más licenciados en nuestra época pasada, en la época de nuestros papás, y en el tiempo que pasó entre nuestros padres hacia nosotros, hay una cantidad de licenciados exageradamente grande, que requiere competencias aún más grandes todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el promedio de desempleo mundial es del 16%, y sonará ilógico, ¿no? Que mi compañero hace un momento comentó que el desempleo en México a nivel mundial como tal, en comparativa, es del 5%, y aquí yo menciono que es del 9.81%. ¿Por qué? Porque cada vez somos más jóvenes que personas mayores en el país, y a como vamos aumentando en población, va a haber más jóvenes ocupando esos espacios de desempleos como tal. Tan solo cifras me dirán, tal vez es la universidad, las oportunidades que tuvieron antes, pero realmente nada de eso importa. ¿Por qué? Porque nunca va a importar de dónde vienes, sino hacia dónde vas, qué objetivos vas a tener, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, la UNAM, aproximadamente en un estudio de 2.6 millones de desempleados que se contaron en el 2013, el 38 contaba con estudios de grado y varios hasta con posgrados. Tan solo de la UNAM tenemos desempleados aproximadamente de 36.675 personas. Y si nos vamos a cifras más comunes, que es lo que vivimos día con día, que es dentro del campus y a nivel sistema, a nivel nacional inclusive, contamos con esa cantidad de egresados de 220.000 con títulos y 260.000 con grados académicos de gran valor. Aproximadamente los desempleados en el TEC con maestría son de 9.700 personas, y desempleados en general del TEC son 35.236 personas. Pero ahí viene una cifra más triste. Tan solo en este salón es muy posible que 5 personas sean desempleadas al salir de aquí. ¿Y por qué? Realmente por las competencias que las empresas son las que buscan. No buscan un título. ¿Quién les dio esta información? Esas cifras son de acuerdo a Forbes, a la Organización Internacional del Trabajo y a la OCDE. Sí, esas son dinámicas que tengo que rehacer dependiendo del público al que estemos trabajando, entonces este dato principalmente, ¿no? Pero es algo realmente que te pone a pensar qué estás haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada gente que sí bien se podría innovar de alguna manera, y entre nuestras encuestas aplicadas, que ahorita Alan nos va a comentar más sobre esos resultados que ya hemos ido obteniendo, todos llegaron, o muchos realmente, llegaron a la misma conclusión. Hace falta ganas de innovar para generar sus propios empleos. Que no puedes obtener el empleo que deseas, genératelo. Así de sencillo. Y no preguntaron, bueno, ahorita lo van a decir, pero dentro de esa innovación, ¿no crees que gran parte de la no innovación, o bueno, innovan, pero que se mueren rápido sus empresas, es precisamente por las
pocas facilidades que da el gobierno, como los altos impuestos o las trabas que ponen? Sí y no. O sea, sí puede ser porque puede cortar la vida de sus empresas, claro, pero no por el hecho de que una persona que una vez que ya innovó, no se detiene solo en una cosa, vuelve a innovar, 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 innovar. Alguien que es muy constante en eso, no se detiene en una sola cosa. Inclusive tenemos un millonario recién egresado del Poli, que se hizo millonario por drones, y de hecho fue rechazado 2 veces por el Poli, lo cual es como contraproducente, ¿no? Gerardo, se me fue su apellido, pero se los comento al final, si se me fue un poco su nombre. Y Alan nos va a hacer favor de comentar más o menos los resultados que obtuvimos. Bueno, nosotros realizamos encuestas a alumnos del TEC, fueron en total 100 alumnos. Aquí como primera gráfica, la primera pregunta que se les hizo de 10 fue que para qué carrera se estaban preparando. Como ven, 40, bueno, casi está equitativamente, solamente el otro por ciento es unos que otros arquitectos, pero para mantener balanceadas las opiniones entre licenciados e ingenieros. Bueno, ¿qué era lo que venía a continuación? Se les preguntó que si conocían a alguna persona entre el rango de edad de 15 y 27 años que no trabajara ni estudiara, los famosos ninis, y cuánto tiempo estaban sin trabajo. Los resultados fueron abrumadores de que el 88% realmente conocía personas que no hacían ni uno ni otro. ¿Y en qué tiempo? El 67% dijo que en meses, por lo cual nos da que lo que buscaban ellos era un trabajo que no fuera formal, ya que era más fácil de que ellos pudieran conseguir el trabajo. Los que se llegaban a tardar tal vez más de 3 años o de 1 a 3 años es buscar esa facilidad, un trabajo que realmente pues, fuera remunerable para ellos mismos. Bien, las otras preguntas que coincidían. Si conocían a alguna persona que fuera mayor de 27 años y no tuviera trabajo actual y el tiempo que llevaba sin trabajo. Otra vez, la mayoría dijo que si conocía personas que no tuvieran trabajo. Y otra vez la misma cifra, más del 50% que solamente eran meses, lo cual nos dice otra vez que se iban a trabajos no formales. Déjame preguntarte a ti, si te hubieran hecho la encuesta a ti, ¿qué hubieras respondido? Que ¿Tú conoces a alguna persona así? sí, alguna. ¿Y qué me dices a ti? ¿No conoces? No conoces. Bueno, es una alegría. Yo tal vez no conozco, aunque no me preguntaste, pero no conozco más bien a personas que conozco a personas que han tenido su maestría y hasta doctorado, pero no ejercen en su área de estudio. Ok, a eso mismo también nosotros preguntamos sobre ese aspecto. Ya, ok. Y es a lo que venía. Personas con título universitario, pero sin trabajo formal actual. Tristemente es un 51%. Ya lo preguntamos ahora, bueno, ya no solamente con el de nivel universitario, ahora maestría o doctorado. Vimos de que el porcentaje bajó. Eso nos dice que la preparación puede ayudar a evitar ese mal proceso o mala experiencia para una persona. Okay. Otra de las preguntas fueron si tú ya has llegado a trabajar en una empresa y cuando trabajaste lograste el puesto que tú deseabas. Bueno, el 46% dijo que sí llegó a trabajar y obtuvo el empleo que deseaba, y el restante, bueno, dificultades que se pueda haber. Por último, hicimos esta pregunta en base a qué es lo que pensaban sobre las razones del desempleo. La mayoría dijo que era por falta de preparación académica, que fue un 44%, un 27% que por falta de empresas, competitividad,
Y en otro, bueno, salieron con ideas como nos faltan ganas, ¿no? Eso nos dice de que realmente nos falta pues, mantener esa cuestión académica, ya que vimos en la pregunta anterior que entre más alto el grado de estudios, menor el índice de desempleo en el país. Esto nos dice de que pues, se necesita, como mi compañero decía, pues, innovar, pensar en qué cosas hacer para no caer en esos tristes datos. Y bueno, pues, Ok.